queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte y darte toda honra y toda gloria a ti. Señor, esta mañana oramos por las ofrendas, por los diezmos que han sido traídos, Padre, que siempre sean usados para expandir y traer gloria a tu nombre, Señor, a tu reino. Y ahora te pido, Señor, que me uses cuando abra mi boca, que tú la llenes, Señor. Que este día podamos ser animados, exhortados, edificados, Padre, hacia toda buena obra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, nuestra justicia. Amén. Bueno, pues la semana pasada terminamos nuestro estudio en la epístola a los Colosenses, ¿verdad? La carta a los Colosenses. Vimos que la carta a los Colosenses son una de las cartas o las epístolas desde la prisión que Pablo escribió, y enseñanzas increíblemente hermosas y inspiración del Espíritu Santo al Pablo escribir estas hermosas epístolas, estas cartas que escribió y que el Señor causó que fueran preservadas y que ahora son parte del canon de la Biblia. Y le damos gracias a Dios por su palabra que nos sostiene, que nos anima, que incrementa nuestra fe. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esta mañana vamos a ver un mensaje. Vamos a ver el Salmo 103 y lo dividí en dos partes porque está bastante largo. Y quiero intitular el mensaje de nuestro estudio esta mañana: el Dios de toda gracia y misericordia. El Dios de toda gracia y misericordia. Y vamos a ver el Salmo 103, versículos 1 al 10. Entonces vamos a empezar en el nombre del Señor. Y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces escriban en sus papeles: la alabanza y adoración a Dios debe de ser practicada por los creyentes todos los días. Y ya me han oído decir esto antes, que si tienen problemas o no saben cómo alabar o adorar a Dios, lean los salmos. Los salmos es una compilación de himnos, de cantos. Es básicamente el himnario de Israel, que escribieron en gran parte David, Salomón y otros escritores. Y ahí vemos alabanzas hermosas como esta: bendice alma mía a Jehová, y bendiga en todo mi ser tu santo nombre. Otros salmos que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, ¿verdad? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, la alabanza, por dar una definición sencilla, es como cuando cantamos cantos alegres, esos cantos rápidos. La alabanza son expresiones de gozo, ¿verdad? A unos hasta gritan, pero gritan de alabanza al Señor. La alabanza es feliz, es alegre. Mientras que la adoración, podemos también compararlos a los cantos lentos, a los cantos solemnes. La adoración es un acto de alabanza, pero más íntima con Dios, ¿verdad? A veces cuando empezamos a adorar a Dios, vemos que todo se vuelve más solemne y es como una comunicación más íntima con el Señor. Alabanza, gozo, alegría; adoración, intimidad, ¿verdad? Con el Señor. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios, ¿verdad? Cuando asistimos a las reuniones, cuando cantamos, no debe de haber ningún creyente que sea, ¿cómo se dice?, espectador, ¿verdad? Que nomás esté viendo, sino que tenemos que participar en nuestra alabanza a Dios. Hay muchas maneras de expresarlo: levantando nuestras
nuestras manos al Señor, cantando con todo nuestro corazón, adorando, pero todos los creyentes no debemos de ser neutros cuando se trata de la alabanza y la adoración. Es muy importante que aprendamos a hacerlo. Es muy importante que se nos quite la vergüenza o la pena de qué va a decir el que está enseguida de mí, y tenemos que aprender a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso David escribió y dijo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Una de las palabras que se usaban en las versiones más antiguas era mis entrañas, que quiere decir que todo lo que hay dentro de mí, dice, bendiga su santo nombre, ¿verdad? Todo lo que somos. El primer mandamiento que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, todos tus recursos, todo lo que tienes, alabar al Señor. Y la alabanza y la adoración a Dios hace cuando menos 4 cosas. La primera es: reconoce que Dios es Dios. ¿Saben ustedes que nuestra alabanza y adoración solamente debe de ser a nuestro Dios, a Dios? ¿Verdad? Hay expresiones cuando otra persona le dice a otra persona que la adora. Eso no es correcto, ¿verdad? Te adoro o te adoran mis familiares. Esa palabra no es correcta de usarla de un humano a otro o a nadie más, sino solamente a Dios. Porque solamente Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando le cantamos cantos, o cuando lo adoramos en oración, o de la manera que estamos adorándolo, estamos diciendo: tú eres Dios. Dios es Dios. Y por eso te alabo, por eso te adoro. Entonces, cualquier otra forma de adoración o alabanza es lo que se llama idolatría, ¿verdad? En los 10 mandamientos, el primer mandamiento dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos ni los adorarás. Entonces, en el sentido clásico, la idolatría es cuando una persona adora a una imagen hecha por manos de hombres. No importa si sea de computadora, si sea virtual, lo que sea. Si adoramos a cualquier otro objeto que no sea Dios, entonces eso es idolatría. Otras formas de idolatrías que son más útiles es adoración al dinero, adoración a nuestros cónyuges, a otras personas, a los que aman a las estrellas del cine, aún a nosotros mismos. Cualquier cosa o persona que toma el lugar de Dios y tiene nuestra adoración, alabanza, eso es idolatría. Por eso es que cuando nos venimos ante la presencia de Dios, debemos de alabar y adorar con todo nuestro corazón, porque estamos alabando a Dios. Estamos diciendo: Señor, tú eres Dios, tú eres mi Dios. ¿Amén? Lo que toma tu tiempo, lo que tiene el primer lugar en tu vida, ese es tu Dios. Y el que debe de tomar nuestro tiempo y ser el primer lugar en nuestras vidas, ¿quién es? Debe ser Dios. Número 2. La alabanza y la adoración reconoce y sostiene la soberanía de Dios. Es decir, que Dios es el más alto de todos los seres, de todo lo que existe. Dios no le responde a nadie. Nosotros todos le respondemos a alguien, ¿verdad? Últimamente le respondemos a Dios, pero Dios es soberano, Él es independiente, realmente autosuficiente. Dios no necesita a su creación para existir, Él siempre ha existido. Entonces, cuando nosotros lo alabamos y lo adoramos, estamos sosteniendo su soberanía. Señor, tú eres Dios. Jesús lo dijo: sea hecha tu voluntad y no la mía. Cuando alabamos y adoramos a Dios, estamos buscando y sosteniendo su voluntad en nuestras vidas. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. ¿Por qué creen que el enemigo codicia la alabanza y la adoración? ¿Por qué creen que Satanás quiere que lo estén alabando constantemente? De cualquier forma que se le alabe. Porque es muy importante la alabanza y la adoración. Nunca debemos de tomar a la ligera
cuando alabamos y adoramos a Dios. Número 3. La alabanza y la adoración abren las puertas para que Dios derrame de su bendición. Entonces, ¿qué pasa? Alabamos y adoramos a Dios, absorbe nuestra alabanza y ¿qué pasa? Derrama de su bendición. Derrama de su presencia. Derrama de su gracia. Derrama de su misericordia. ¿Por qué? Porque lo estamos reconociendo. A Dios le complace cuando con corazones puros venimos y lo alabamos y lo adoramos a Él. ¿Verdad? Cuando estamos a solas, cuando estamos en oración, que estamos alabando y adorando a Dios le complace. ¿Y qué pasa? Absorbe nuestra alabanza, nuestra adoración y derrama su bendición sobre nosotros. A Dios le complace porque lo estamos reconociendo que Él es Dios, estamos reconociendo que es soberano, estamos buscando su voluntad en nuestras vidas. Número 4. Se lleva a cabo guerra espiritual. Guerra espiritual. Cuando alabamos y adoramos a Dios, se está llevando a cabo guerra espiritual. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, ahí vemos la historia de Josafat. No sé si se acuerdan de esa historia. Cuando Moab y Amón vinieron en contra de Judá. ¿Se acuerdan esa parte? El rey Josafat juntó a los sacerdotes y juntó a Israel y se pusieron a alabar y adorar a Dios. ¿Y saben lo que pasó? El Señor mandó un espíritu de confusión a Moab y Amón y se volvieron el uno contra el otro de tal manera que se mataron todos. Israel no tuvo que levantar ni una espada en esa batalla porque Dios peleó la batalla por ellos. Entonces, ahora en el espíritu, cuando nosotros estamos alabando y adorando a Dios, se está llevando a cabo guerra espiritual. Dios pelea por nosotros y está derrotando a nuestros enemigos. Miren, por eso es que el diablo nos quiere tener deprimidos, nos quiere tener con una actitud negativa, nos quiere tener como tenía Israel, murmurando y criticando. ¿Por qué? Porque no hay alabanza y no hay adoración. No hay victoria. No hay guerra espiritual. La guerra espiritual es solamente que recibimos derrota cuando nos ponemos a pensar negativamente y caemos en depresión o lo que sea. No hay victoria. Pero cuando comprendemos la importancia de, doblegar nuestras rodillas y empezar a alabar y adorar a Dios, decirle, Señor, eres grande, eres fuerte, te alabo, te adoro, te bendigo, entonces se lleva a cabo guerra espiritual donde el Señor manda a sus huestes a pelear la batalla por nosotros. Es muy tremendo eso. Es un principio muy tremendo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y por eso nunca debemos de tomar la alabanza y la adoración a la ligera. Y comenzaba David y decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, todas mis entrañas, todo lo que soy, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y luego dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, David bendecía a Dios desde lo más profundo de su ser. Lo alababa. ¿Se acuerdan cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén? Y que David se despojó de sus vestiduras reales y se puso a bailar ante la gente. ¿Se acuerdan de eso? Y su esposa lo despreció. Una de sus esposas lo miró desde la ventana del palacio y lo despreció. ¿Por qué? Porque hay algo en la alabanza y la oración. No es cualquier cosa, es guerra espiritual. Es guerra espiritual. Entonces debemos también alabar y adorar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Miren, hay unos cantos muy bonitos y yo sí estoy de acuerdo que dicen, no alabes a Dios por lo que hizo por ti, alábalo por quien Él es. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros debemos alabar a Dios por quien Él es, pero también debemos alabarlo por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Uno de los himnos más hermosos que, en mi opinión, que ha sido compuestos se llamaba Mi Tributo, por Andraé Crouch.
que él ya está con el Señor, que dice, a Dios sea la gloria por todo lo que hizo por mí. ¿Verdad? Entonces, también tenemos que estar agradecidos con Dios por las grandes maravillas que Él ha hecho con nosotros. Tenemos que alabarlo y glorificarlo y darle gracias. Por eso escribió el salmista y dijo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué hermoso. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? La salvación, el don del Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Qué más? Su paz, su bondad, su amor, su gracia, su misericordia. Sus misericordias que son nuevas cada mañana. Cada mañana que nos levantamos, misericordias frescas, ¿verdad? De parte del Señor. Hay tantas cosas, tantos beneficios que tenemos y al final de todo, la vida eterna, ¿verdad? Bendecidos en esta tierra y al final irnos a vivir por toda la eternidad con nuestro Dios. Qué hermoso eso, ¿verdad? Entonces sigue y dice Salmo 103:3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces escriban sus papeles. A veces, no siempre, quiero que esté claro esto, pero a veces las enfermedades están conectadas a pecado en nuestra vida. A veces las enfermedades están conectadas a pecado en nuestra vida. Hay personas que están enfermos o enfermas porque hay pecado inconfesado en sus vidas. Falta de perdonar, adulterio, brujería, todas las cosas, todas las obras de la carne. Hay personas que no han confesado pecados que han cometido y se ha metido un espíritu de enfermedad. Fíjense lo que dice ahí en Santiago, capítulo 5, 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay enfermedades que están relacionadas a pecado en nuestras vidas. Por eso es que debemos de confesar y pedir perdón por nuestros pecados todos los días. Ahora escúchenme bien. No tenemos que ir a ningún hombre, a ninguna mujer para confesar nuestros pecados. Porque ningún hombre, ninguna mujer puede perdonar nuestros pecados. Solamente hay uno solo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados y tenemos acceso libre a Él las 24 horas del día. No tenemos que ir a ninguna persona a confesarles nada, pero podemos pedirle perdón a los pecados. Perdón por nuestros pecados a Dios. Ahora, sí podemos ir con una persona que nos ayude para que ore por nosotros al confesar los pecados, pero esa persona no puede perdonar nuestros pecados. Solamente Dios, por medio de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz, Él puede perdonar nuestros pecados. Fíjense lo que dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay personas, yo las he conocido, que se creen muy perfectos. Pero la verdad es que nadie de nosotros somos perfectos. Todos estamos en el mismo barco en cuestión de que pecamos. No hay nadie que no peque. O pecamos con los pensamientos, o pecamos con los hechos, pecamos cuando hacemos cosas que no debemos hacer, y también pecamos cuando no hacemos cosas que debemos hacer. ¿Y cuál es la solución? Tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿quién es? Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. ¿No? Eso es algo que debemos de practicar todos los días. En la mañana, cuando nos levantamos, en la tarde, en la noche. Confesar nuestras faltas y perdonar a los que han pecado en contra de nosotros. ¿Verdad? Estar preparados, hermanos, a todo momento. Estar preparados por si el Señor viene por nosotros o si la muerte nos llegara a sorprender. Que estemos a cuentas con Dios. Que tengamos esa relación, ¿verdad? Que comienza con alabanza y adoración. Esa relación íntima con Dios donde le pedimos perdón por nuestros pecados. Ahora, esto es lo hermoso. Después de pedir perdón por nuestros pecados, alabar a Dios, fíjense una cosa muy hermosa de esto. Dice la palabra de Dios que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Fíjense lo que dice. Él es que sana, ¿qué? ¿Todas? ¿Cuánto es todas? Todas. Todas nuestras dolencias son enfermedades. Y dice que también perdona todo ¿qué? Todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Miren, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente hay uno que dice la Biblia y es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero eso es otro tema. Es muy difícil blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero fuera de ello, no hay pecado que Dios no puede perdonar. Por eso Él murió, Él pagó el precio por nosotros en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. ¿Verdad? Entonces, no hay pecado que Dios no pueda perdonar y no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Uno de los nombres de Dios es Jehová Rofe o Jehová Rofa. Jehová o Yahweh Rofa, que quiere decir Jehová o Yahweh Rofa, que quiere decir el Dios que sana. De ahí es donde viene el nombre Rafael, no sé si sabían eso. Rafael quiere decir el Dios que sana. Rafa, sanidad. Él significa Dios, el Dios que sana. Entonces, Dios, el Dios que servimos, al que le rendimos alabanza, adoración, al que le confesamos nuestros pecados y nos perdona, es el Dios que sana todas nuestras enfermedades, que puede sanarlas, ¿verdad? Si estamos enfermos, podemos orar a Dios y pedir que nos sane, porque Él sana todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Él es el Dios que perdona todos nuestros pecados, nos lava. Dice que si vuestros pecados fueran, como dice, rojos como la carmesí, dice que serán blancos como la blanca lana, ¿verdad? Como la nieve. Entonces, la sangre de Jesús nos lava y nos limpia de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, reconocer que es pecado. Hay personas que viven en pecado y no reconocen que es pecado. Pero tenemos que reconocer que es pecado y pedirle, Señor, perdóname. Perdóname. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y nos lava con su sangre preciosa. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces tenemos esta relación con Dios. Bendice, alma mía, Jehová, lo adoramos, lo glorificamos, le confesamos nuestras faltas, nos perdona, estamos enfermos, Él nos sana, ¿verdad? Porque Él perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras enfermedades. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y luego dice en el Salmo 103:4, dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Escriban sus papeles.
tarde que temprano, todos tendremos que pasar por pruebas en esta vida. Es uno de los temas que no me gusta hablar y a nadie le gusta oír que tiene que pasar por pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan las dificultades? ¿A quién le gustan las luchas? A mí no me gustan. Si yo pudiera vivir esta vida sin luchas y sin pruebas e irme a vivir con el Señor, yo estaría, créanme, no me quejo. Pero la verdad es que Jesús nos dijo, en esta vida tendréis tribulación, ¿verdad? Pasaremos por pruebas, pasaremos por sinsabores, por luchas, por dificultades, ¿verdad? Pero al pasar por la prueba, al pasar por esa dificultad, escuchen esto es una clave para tener victoria en nuestro caminar como creyentes del Señor Jesús, de Yeshua. Esta es una clave. Una de las cosas más preciosas ante los ojos de Dios es cuando le alabamos y adoramos en medio de nuestras pruebas. Lo voy a volver a decir. Una de las cosas más preciosas ante los ojos de Dios es cuando aprendemos a alabarle y adorarle en medio de nuestras pruebas. Es precioso para Dios, ¿verdad? Y yo sé, todos hemos pasado por pruebas, por luchas. Hay personas que han pasado por pruebas más difíciles que otros, yo lo sé. Pero escucha esto, aprende a alabar y adorar a Dios en medio de tu prueba. Número uno, vas a complacer a Dios. Porque estás reconociendo su soberanía, estás reconociendo su poder como Dios. Y le estás diciendo, Señor, no importa qué esté pasando, tú eres Dios y yo te honro como Dios. Eso es poderoso. Es poderoso. Porque de otra manera, si solamente alabamos a Dios cuando todo va bien, no vamos a durar en el camino del Señor. Porque a veces las pruebas son tremendas, son difíciles. Si somos creyentes que solamente alabamos a Dios cuando todo va bien, ¿qué pasa si llega persecución? No vamos a perdurar. Entonces, en medio de nuestras pruebas, aprendemos a alabar y adorar a Dios, y a Dios le complace, y su poder nos sostiene, ¿verdad? Acuérdense, hay guerra espiritual. Estás alabando, estás adorando, Dios está trabajando para ti. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver? Solamente Él sabe. Pero estás honrando a Dios y Dios te va a honrar a ti. Dice la palabra de Dios, atravesando el valle de lágrimas, el valle de Baca. Dice, pónenle por fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dice, irán de fortaleza en fortaleza y verán a Dios en Sion. Entonces, ¿qué pasa? Cuando atravesamos este terrible valle de lágrimas, cuando estamos llorando y sufriendo y no sabemos qué está pasando, pero aprendemos a alabar y adorar a Dios, entonces Dios nos sostiene con su diestra de poder y nos ayuda a perseverar. Y lo que es más, está luchando, está peleando por nosotros. Está una batalla tremenda, intensa, que no la podemos ver. Pero de repente llegamos al punto de rompimiento, un punto de victoria, donde sentimos que hubo victoria en el Espíritu. ¿Pero qué? Tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios en medio de toda situación. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y cuando llega el tiempo de Dios, Él nos saca de todas nuestras pruebas. Pero tenemos que comprender más esto. Dios no llega ni antes ni llega después. Él siempre llega a tiempo, pero es su tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos querido, Señor, si hubiera respondido en ese tiempo, no hubiera pasado esto?
Pero la verdad es que Dios llega a su tiempo porque quiere glorificar su nombre en tu vida. Quiere glorificar su nombre en nuestras vidas. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los cielos, por mí los hice. Nosotros estamos aquí en este mundo para traer gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, una de las oraciones que me gusta hacer a mí cuando me levanto en la mañana, le digo: Señor, recibo tus misericordias que tienes para mí este día. Y la Biblia dice que son tiernas misericordias. Entonces, estás pasando por prueba, estás pasando por dificultades. En la mañana, cuando te levantas, dile: Señor, recibo tus misericordias este día. Porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene favor, misericordia, bendiciones, misericordias frescas todos los días. Hermanos, y es esa misericordia la que nos ayuda a perseverar, ¿verdad? Si no, nos volvemos locos en las pruebas. Si no, la gente se quitaría la vida porque a veces son tan fuertes. Pero cuando recibimos las misericordias de Dios que Él derrama sobre nosotros cada mañana, entonces nos da las fuerzas para que podamos seguir adelante, aún en nuestras pruebas y luchas, ¿verdad? Aún en esos momentos amargos, donde decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué te hice? Te he sido fiel, no te he fallado, ¿verdad? Los momentos difíciles, los momentos de luchas y los momentos de pruebas. Pero si aprendemos a alabar y adorar a Dios en medio de nuestras pruebas y recibimos sus misericordias que son nuevas cada mañana, entonces Dios nos da las fuerzas para que podamos perseverar. Entonces, ¿saben lo que pasa, hermanos? ¿Saben lo que pasa cuando pasamos por pruebas y vencemos? Nos hacemos más fuertes en el Señor. Maduramos en el Señor y después estamos listos para ayudar a otros. Esa es la idea. De animar a otros como nosotros hemos sido animados, Pablo escribió, ¿verdad? Es como que nuestra piel espiritual se endurece, pero nuestro corazón permanece tierno para ayudar a otros que están pasando por esas mismas cosas. Sus misericordias son nuevas. Cada mañana recíbelas. Dile: Señor, esta mañana, de acuerdo a tu palabra, yo recibo esas misericordias que tienes para mí. Qué hermoso eso, ¿verdad? Los favores de Dios son bendiciones inmerecidas, pero aún las derrama en medio de nuestras pruebas. Cuando estamos llorando, cuando estamos tristes, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Su Espíritu Santo nos sostiene y nos ayuda para permanecer y seguir adelante. Escribió el salmista y dijo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Cántale bendiciones, cántale cantos, adóralo en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de la confusión. Alaba a Dios, adóralo, santifícalo en tu vida, porque Él pelea y lucha por ti, y tarde que temprano, escúchame, vas a salir de esa prueba. Pero que seas hallado fiel, que seamos hallados fieles en medio de circunstancias dificultosas. Que el Señor nos ayude. Amén.
Y luego dice, Salmo 103, 5 dice, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Escriban sus papeles. Dios nos ha dado su palabra para que pronunciemos palabra de vida en medio de nuestras pruebas. Lo vuelvo a decir. Dios nos ha dado su palabra para que pronunciemos palabras de vida en medio de nuestras pruebas. Entonces, ¿qué pasa? El diablo, a lo contrario, quiere llenar nuestras bocas de derrota y negativismo para que blasfememos en contra de Dios y peor que nos apartemos de él. Hay mucha gente en medio de la prueba que, ¿sabes qué? Dios, ahí nos vemos. No quiero nada que ver contigo. Y se apartan. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Escucharon la voz del enemigo. Escucharon la voz del diablo que quiere derrotarnos. Pero su meta final es de que nos apartemos de Dios para que eventualmente nos vayamos al infierno con Él. Eso es la verdad. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Especialmente en nuestras pruebas. Debemos memorizar versículos de la Biblia para usarlos en contra del enemigo cuando viene a atormentarnos en nuestras pruebas. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón para que luchemos en contra del enemigo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto por el diablo esos 40 días? ¿Se acuerdan lo que hizo? Usó la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios para derrotar al diablo. ¿Qué hacemos en nuestras pruebas? Usemos la palabra de Dios para derrotar al diablo. Memoricémonos versículos de la Biblia para usar en contra del enemigo. Entonces, al llenar nuestras bocas de la palabra de Dios y del bien que ella produce, entonces nuestro ser será rejuvenecido como el águila. Fíjense lo que dice Isaías 40, 30, 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Llenamos nuestras vidas nuestras mentes con la palabra de Dios. Cuando viene el temor, cuando el temor amenaza con destruirnos, ¿qué hacemos? Diablo mentiroso, apártate de mí, espíritu de temor, porque escrito está, Dios no me dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Estamos usando la palabra de Dios como un arma ofensiva, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el diablo nos tienta? ¿Qué pasa cuando quieren llamarnos a hacer el mal? Usamos la palabra de Dios, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Cuando el enemigo nos quiere apartar del camino del Señor, cuando quiere robarnos nuestra paz, ¿qué hacemos? Paz de Dios que sobrepasas todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Jesús, nuestro Mesías. Entonces, ¿qué está pasando? Llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios y de nuestra boca procede vida, ¿verdad? Dice, el que sacía de bien tu boca. Es muy importante, hermanos. Es muy importante, especialmente cuando estamos en la prueba, que nos llenemos de la palabra de Dios y que hablemos vida y que reprendamos al diablo, reprendamos al que nos quiere derrotar, al que nos quiere llevar con él al infierno, lo derrotemos con la palabra de Dios. Amén. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Entonces, este versículo que acabamos de leer en Isaías 40, que dice que seremos rejuvenecidos como el águila. El águila es un animal muy interesante. Se dice que las águilas pueden llegar a vivir hasta 70 años. Eso es mucho, ¿verdad? Para un animal, 70 años. Dice que aproximadamente como a la edad de 30 años,
sus talones crecen de tal manera que ya no pueden agarrar cosas. Su plumaje se envejece y ya no puede volar como debe. Y el pico se le dobla a tal manera que ya no puede comer. Entonces, aproximadamente como a los 30 años, se vuelan a un monte muy alto, a un lugar pedrajoso, y dice que comienzan a golpear su pico en contra de las rocas hasta que queda, hasta que lo rompe. Sus talones también los talla hasta que los quiebra y se quita las plumas viejas. Es un proceso muy doloroso. Es un proceso que en sí casi las mata. Pero al recuperarse, al crecerle el pico como debe y las garras como debe, entonces dice que otra vez toma vuelo y es rejuvenecido y puede vivir otros 40 años. Y ese es el retrato que pinta aquí. Dice que los que esperan en Jehová, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otras palabras, agarramos fuerzas nuevas. ¿De dónde? Del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos, cuando sentimos que estamos fatigados, cansados, que ya no podemos seguir adelante. Entonces viene el Espíritu de Dios y nos infunde con nuevas fuerzas. Y después ya no más caminamos, sino corremos. No nos cansaremos cuando caminemos, ¿verdad? Porque el Señor nos fortalece. Es tan importante que llenemos nuestras vidas de la palabra de Dios. Al permitir que la palabra de Dios eche fuera todos los malos y negativos pensamientos, nuestro ser será renovado y tendremos nuevas fuerzas para seguir adelante. Amén. Y hermanos, a todos nos pasa. A todos nos pasa. A todos llega el desánimo. A todos llega el momento donde dice uno, ¿tiene valor esto? ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve lo que estoy haciendo? Pero esta mañana te digo en el nombre del Señor, no te des por vencido. No te des por vencida. Confía en el Señor, llénate de su palabra, llénate de Él. Alábalo, adóralo en medio de tus luchas y tus pruebas, porque Él está peleando la batalla por ti. Y vas a seguir adelante, y vas a vencer, y Dios te va a levantar, y Dios te va a bendecir, y te va a dar la respuesta que has estado buscando en tu corazón por tantos años. Él te la va a dar. Seguimos en versos 6 y 7, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Una de las preguntas más difíciles de contestar, escriban sus papeles, es cuando preguntan, ¿por qué si Dios es bueno, permite tanto mal? Permite que tanto mal suceda en el mundo. ¿Por qué si Dios es bueno, permite que tanto mal suceda en el mundo? Y no hay una respuesta que nos vaya a satisfacer, pero en su forma más sencilla la respuesta es de que Dios dio al hombre libre albedrío, le dio su voluntad. Y desafortunadamente muchas personas deciden, escogen hacer mal. Homicidios, violencia, robos, guerra, injusticias, tantas cosas, ¿verdad? Que es porque los hombres han escogido a las tinieblas en vez de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces le echamos la culpa a Dios por cosas que nos sucedieron, pero la verdad es que no fue culpa de Dios, fue culpa de la persona que decidió hacernos mal, hacernos daño. Hay personas que están muy lastimadas por cualquier cosa, han dejado de juntarse con los creyentes porque fueron lastimados. Y muchas veces le echan la culpa a Dios. Pero déjame decirte que Dios, no es la culpa de Dios, eso fue porque las personas, los hombres decidieron lastimar a esa persona. Y Dios no les dijo que los lastimaran. Dios no les dijo que los mataran.
Dios no les dijo que les hicieran violencia. Los hombres escogieron hacer esas cosas. Dios nunca nos haría eso a nosotros. Por eso tenemos que aprender a separar las cosas y decir, Señor, yo sé que no fuiste tú, pero estoy lastimado, sáname. Ayúdame a seguir adelante. Mi esposa escogió dejarme, mi esposo escogió dejarme, pero te pido que tú me des las fuerzas, que tú me ayudes para poder seguir adelante. No la tomemos en contra de Dios. Es por eso que hay maldad, es porque los hombres tienen su libre albedrío y Dios nunca va a violar eso. Dios nunca nos va a forzar a que lo aceptemos, a que lo recibamos, porque esa no es su naturaleza. Pero escuchen esto, hay una cosa que es muy cierta. Tarde que temprano, Dios traerá justicia a sus hijos que sufren injusticias. Dios te va a traer justicia, tarde que temprano. Te pasó una injusticia, confía en Él, alábalo, adóralo, sigue fiel, no te apartes de Él. Y tarde que temprano Él te va a traer la respuesta. Él te va a hacer justicia, Él te va a reemplazar lo que te fue robado. A toda la lastimadura que has tenido, Dios la va a sanar. Pero pon tu confianza en Él. Va a llegar el día, dice la palabra de Dios, que Él es el juez de todo el mundo. Un día, toda maldad que se ha hecho va a ser traída a justicia. Nuestro trabajo es ser fieles a Dios, seguir adelante, decirle, Señor, sáname, he sido herido, ayúdame a seguir adelante. Y tarde que temprano, Dios va a hacer justicia. Tengamos eso por seguro. Por eso dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él lo va a hacer por ti. Él tiene la respuesta. Pon tu confianza en Él. Tarde que temprano, Él te va a contestar. Yo no sé por qué han pasado tantas cosas malas. Yo no sé por qué te pasó lo que te pasó. Lo único que sé es decirte, sé fiel a Dios. Y Él te va a vindicar. Él te va a hacer justicia a su tiempo. Dios dio a Moisés su ley, donde es revelada su justicia. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, el hombre ha escogido rechazar a Dios y entregarse a su maldad. Rechazan la ley de Dios. Ese es el problema. ¿Qué ha pasado en esta nación de nosotros? Rechazó a Dios. Y ahora estamos empezando a cosechar el fruto de esa decisión de apartarnos de Dios. Está levantando sus bendiciones de tantos lugares porque no queremos reconocerlo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Finalmente, el Salmo 103, versos 8 al 10 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por eso es que intitulé este mensaje, el Dios de toda gracia y misericordia. Miren, a veces nos enfocamos en lo que nos ha pasado, pero ¿qué tal las ofensas que nosotros hemos cometido en contra de Dios? ¿Qué tal nuestras rebeliones en contra de Dios? Escriban sus papeles. Vemos en las Escrituras de que Dios es misericordioso, clemente y lento para la ira. Clemente quiere decir lleno de gracia. Entonces pongamos a pensarnos cuántas veces no hemos ofendido a Dios nosotros mismos. Pero fíjense, esa misericordia está disponible para nosotros, pero también para los ofensores. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de orar por nuestros enemigos, para que Dios también tenga misericordia de ellos. Si Dios solamente fuera justo y recto,
ninguno de nosotros estaríamos aquí. Nadie. Ninguno. Si Dios solamente fuera recto y justo, entonces nos tendría que castigar por nuestros pecados. No estaríamos aquí. Tenemos que comprender eso. Dios a veces se enoja contra la humanidad porque constantemente escoge la maldad. Los hombres constantemente escogen la maldad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios no guardará su enojo para siempre. ¿Saben por qué? Porque sí, Dios es justo, Dios es recto, pero también es misericordioso y clemente, es lleno de gracia. Gracias a Dios por eso, yo le doy gracias a Dios. Si no fuera por Dios no estaría aquí, no sé dónde estaría, pero gracias a Dios por su misericordia y por su gracia. Entonces la misericordia dice que Dios no nos ha dado lo que merecemos. ¿Sí comprendemos eso? Por cuanto todos pecamos, o por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay ni uno que merezca la salvación. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, que no nos dio, no nos ha dado lo que merecemos. Gracias a Dios por eso. ¿Verdad? ¿Y qué es gracia? ¿Qué es clemencia? Que nos ha dado lo que no merecemos. No nomás no nos dio lo nuestro merecido, sino que ahora derramó su gracia sobre nosotros y no nos dio lo que nos merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Qué nos dio? Salvación, misericordia. Porque Él es un Dios bueno. Él hizo provisión, Él mandó a su Hijo Jesús, a Yeshua, a este mundo y pagó con su propia vida, con su propia sangre, pagó el precio que tú y yo debíamos haber pagado, el precio de nuestros pecados. Entonces ahora al recibirlo, al recibir a Jesús como nuestro Salvador, recibimos su gracia, su misericordia y su perdón. Amén. Entonces no somos autojustificados, sino que somos justificados por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Amén. Y la decisión, escuchen esto, la decisión de recibir a Jesús tenemos que hacerlo como adultos. Hay religiones donde bautizan a niños y dicen que ya son salvos y llenos del Espíritu Santo. No. El mismo ejemplo de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Al 8º día lo presentaron al Señor. A los 30 años se bautizó, ya como adulto. Entonces, el creer en Jesús no se hereda. Nuestros hijos, si somos creyentes en el Señor, cuando nacen, no heredan la salvación automáticamente. Cuando ellos crecen, ellos tienen que hacer la decisión por sí mismos. Entonces, esta mañana, si tú no has hecho esa decisión por ti mismo o por ti misma, yo te invito que reconozcas que eres pecador, pecadora, reconozcas tus pecados, se los confieses al Señor y le pidas a Jesús que entre en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Recíbelo, dile al Señor Jesús, yo recibo tu sacrificio, yo recibo lo que hiciste por mí. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa y recíbeme en tu reino, en tu pueblo. Y si lo haces con toda sinceridad, Él lo hace, Él entra a tu vida. Pero invítalo. Invita a que Él sea el Señor de tu vida y que ahora Él te guíe. Decide dejar el pecado en el pasado, decide dejar tu vieja vida y dile, Señor, ahora te voy a seguir, te voy a ser tu discípulo, voy a caminar en ti. Consigue una Biblia, ¿no tienes una Biblia? Consíguela, léela, llénate de la palabra de Dios. Busca un lugar donde las personas son verdaderos creyentes, que creen que la Biblia es la palabra de Dios, para que te ayuden a crecer en tu caminar.
Dios ofrece su salvación a todo aquel que viene a Él sin excepción. La Biblia dice, ¿y será que todo aquel que clame al nombre del Señor será salvo? ¿Ven? No compliquemos las cosas. Clamemos al nombre del Señor. Porque servimos al Dios de toda gracia y misericordia. Y terminamos, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por no habernos dado lo que merecemos, sino que nos has dado lo que no merecemos. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Señor, esta mañana, si hay alguien que esté pasando por pruebas, Señor, que tú los sostengas, que los ayudes. Si no te conocen, te pido que derrames tu bondad en sus corazones para que ellos procedan al arrepentimiento, Señor, y que los sostengas con tu Espíritu Santo. Te amamos esta mañana, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos de pie. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa en el Espíritu Santo y Shabbat Shalom.